Nuestra Tierra, dentro del Sistema Solar, se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. Esta es una galaxia espiral que tiene un diámetro de 100.000 años luz y contiene alrededor de 400.000 millones de estrellas, una cantidad verdaderamente enorme que es difícil incluso de imaginar. Pero también está la galaxia de Andrómeda, que es al menos 2 veces y media más grande que la nuestra. Andrómeda, al igual que la Vía Láctea y varias docenas de otras galaxias, forma parte del grupo local y es la más grande de este cúmulo. En comparación con ella, la Vía Láctea ya no parece tan inmensa. Sin embargo, hoy les hablaremos de la galaxia más grande del universo observable, cuyas dimensiones son tan descomunales que resultan imposibles de concebir. En el sistema de clasificación de Yerkes, la abreviatura CD está reservada para las galaxias más grandes. La letra CE minúscula indica que la galaxia es una supergigante y la letra D mayúscula significa que está rodeada por un halo de luz difusa. Estas galaxias tienen un ancho enorme, que llega hasta millones de años luz, superando por mucho su radio efectivo, es decir, el radio de la región interna más brillante desde la cual se emite el 50% de toda su luz. Estos objetos suelen ser las galaxias centrales de algún cúmulo compuesto por cientos o incluso miles de galaxias, por lo que los astrónomos a menudo usan esta abreviatura redefiniendo su significado original para referirse a la galaxia central dominante. Pero como también son las más brillantes del cúmulo al que pertenecen, este término se asocia con la galaxia más destacada de un grupo. Estas galaxias son auténticos monstruos del universo. Según la teoría, se forman mediante fusiones sucesivas con galaxias más pequeñas. Con el tiempo, gracias al material de estas últimas, se vuelven cada vez más masivas e inevitablemente caen hacia el centro de su cúmulo. De hecho, esta fricción gravitacional con otras galaxias permite que acumulen una cantidad inconmensurable de masa. En pocas palabras, a lo largo de miles de millones de años, estas galaxias se convierten en gigantescos depósitos de estrellas y gas. Al tener una forma principalmente elíptica, suelen estar pobladas por estrellas viejas y tienen un brillo superficial bajo, y su halo es tan grande que a los astrónomos les resulta difícil determinar dónde termina la galaxia y dónde comienza el material intergaláctico del propio cúmulo. Por cierto, tenemos un video dedicado a las formas de las galaxias y a qué se debe su apariencia. A pesar de que soy muy autocrítico, ese material quedó bastante bien, así que para quienes no lo hayan visto y les interese, ahora aparece el enlace en la esquina superior derecha. No olviden echarle un vistazo. En el Gran Cúmulo de Galaxias Abell 2029, situado justo en el límite de la constelación de Virgo, se encuentra un representante de esta clasificación, la galaxia IC 1101. La abreviatura IC corresponde al Catálogo Índice de Nebulosas y Cúmulos Estelares, publicado en 1895 por John Dreyer, e IC 1101 es el número que ocupa este objeto en dicho catálogo. Al principio se pensó que era una nebulosa, y solo en el siglo XX se descubrió que era una galaxia. Su corrimiento al rojo indica que se encuentra a una distancia enorme de la Tierra, un poco más de 1.000 millones de años luz. Prácticamente todo lo que sabemos hoy sobre IC 1101 se basa en una investigación de hace más de 30 años, cuyos resultados se publicaron en octubre de 1990. Las observaciones se realizaron con un telescopio de 90 centímetros en el Observatorio Nacional de Keck Peak. La cámara digital instalada en el foco del telescopio tenía una resolución que hoy nos hace sonreír, de 512 por 348 píxeles. Esto es mucho menor que la de los teléfonos inteligentes más baratos de la actualidad, pero no impidió que el telescopio hiciera un excelente trabajo. Los astrónomos obtuvieron 16 imágenes parcialmente superpuestas de Abell 2029, combinadas en una especie de cruz con 9 marcos en dirección este-oeste y 7 en dirección norte-sur. La imagen general cubría un área de 34 por 21 minutos de arco y estaba concentrada en la galaxia dominante del cúmulo, la supergigante elíptica IC 1101. IC 1101 es una galaxia muy inusual. La disminución de la luz emitida va desde el centro hacia afuera y coincide casi por completo con el perfil de una galaxia elíptica. El halo de la galaxia se distinguía hasta la distancia máxima en la que era posible separar la luz proveniente del cúmulo de la luz difusa del cielo, es decir,
hasta aproximadamente 1.2 megaparsecs del centro de Abell 2029. En palabras más sencillas, el diámetro de IC 1101 es de unos 6 millones de años luz, lo que es casi 60 veces más grande que el diámetro de la Vía Láctea, y es 2000 veces más masiva. La energía emitida por IC 1101 equivale al menos a 1 billón de soles e irradia más de una cuarta parte de toda la luz de Abell 2029, un cúmulo que, les recuerdo, incluye miles de otras galaxias, cientos de las cuales tampoco son pequeñas. Si IC 1101 estuviera en el lugar de la Vía Láctea, engulliría a nuestras vecinas más cercanas, las grandes galaxias de Andrómeda y del Triángulo, situadas a 2.5 y 2.7 millones de años luz de nosotros respectivamente, así como a las galaxias más pequeñas, la Gran y la Pequeña Nube de Magallanes. Si estuviéramos dentro de la galaxia IC 1101 y miráramos al cielo nocturno, veríamos miles de veces más estrellas, y estarían distribuidas de manera más o menos uniforme en todas las direcciones, a diferencia de lo que vemos ahora. Pero esta galaxia única destaca no solo por su tamaño, sino también por la enorme cantidad de materia oscura que supuestamente contiene. A partir de los cálculos de los científicos, se descubrió que la relación entre la masa y la luz en Abell 2029 está lejos de estar equilibrada. Para entender cómo llegaron a la conclusión de la existencia de la materia oscura, debemos analizar la relación entre la masa y la luz en una galaxia o cúmulo de galaxias. Usaremos la masa y la luminosidad del Sol como unidades de medida. Si una galaxia estuviera compuesta en su totalidad por estrellas idénticas a la nuestra, su relación masa-luz sería evidentemente igual a 1. Pero una galaxia se compone de muchos tipos diferentes de estrellas. Las gigantes y supergigantes tienen una relación masa-luz desequilibrada a favor de la luz. En cambio, en una galaxia elíptica muy antigua donde no hay polvo ni actividad reciente de formación estelar, como IC 1101, predominan otros tipos de objetos, principalmente estrellas de la secuencia principal de tipo M, conocidas como enanas rojas, así como enanas blancas. Sin embargo, la relación masa-luz calculada para IC 1101 está tan desequilibrada a favor de la masa que no puede atribuirse a ningún tipo probable de población estelar. En un radio de 20 kiloparsecs desde el centro, esta relación es de aproximadamente 12 masas solares por cada luminosidad solar observada. A medida que nos alejamos del centro de IC 1101, la relación aumenta rápidamente. A unos 200 kiloparsecs del centro, supera las 100 masas solares por cada luminosidad solar. A distancias superiores a 1 megaparsec, la relación se incrementa hasta miles de masas solares por cada luminosidad solar. Tal cantidad de materia que no se puede observar ni asociar con ninguna población estelar obliga a los astrónomos a llenar ese vacío con el misterioso concepto de la materia oscura, es decir, una sustancia que no emite luz y manifiesta sus efectos exclusivamente a través de la gravedad. IC 1101 parece estar repleta de materia oscura. Además de esto, en el centro de IC 1101 se encuentra una fuente de radioastronomía con un nombre en código complejo que emite dos chorros en direcciones opuestas. Esto significa que en el centro de esta enorme galaxia hay un agujero negro supermasivo igual de gigantesco. Esto lo confirma un estudio publicado en octubre de 2017 en las Cartas Científicas de la Real Sociedad Astronómica. Los autores del estudio analizaron el núcleo de IC 1101 de forma fotométrica y descubrieron que no solo es enorme, más grande que el de cualquier otra galaxia conocida, sino que su brillo es significativamente menor de lo esperado. Este déficit de luz es una consecuencia probable de una larga serie de fusiones galácticas, durante las cuales los sistemas binarios de agujeros negros supermasivos se fusionaron gradualmente en el centro de IC 1101. Según los cálculos, este agujero negro verdaderamente supermasivo, resultado de la unión de todos los agujeros negros anteriores, podría tener una masa de entre 40.000 y 100.000 millones de masas solares. Si estos cálculos resultan correctos, la humanidad ha observado el agujero negro más masivo del universo. Dado que en la galaxia IC 1101, como ya hemos visto, predominan las estrellas viejas y las nuevas no nacen con tanta frecuencia como en la Vía Láctea, se la considera una galaxia moribunda que sobrevive absorbiendo a sus vecinas más cercanas. Sabemos que es una galaxia moribunda por el color de la luz que emite.
Una galaxia azul está llena de estrellas jóvenes, mientras que una galaxia amarilla, como IC 1101, está muriendo gradualmente. Para terminar, les recuerdo que se suscriban al canal. Esto es interesante porque tenemos preparados muchos más videos geniales sobre el espacio. Tampoco olviden dejar su me gusta en este video, que a veces se lo guardan demasiado. No hay que ser tacaños, dejen su me gusta y activen la campanita. Hasta un próximo y emocionante encuentro. Sirio, Stephenson 2-18, Ui Scuti. Parece que YouTube ya está repleto de videos sobre estas estrellas, y eso es genial, porque se necesita más contenido educativo en la plataforma. Sin embargo, da un poco de lástima por otras estrellas que son igual de interesantes pero muy poco conocidas. Intentemos cambiar eso. Hay una estrella en nuestro firmamento que está muriendo gradualmente. Se encuentra en una etapa tardía de su evolución, pero al mismo tiempo dibuja espirales muy inusuales en el espacio cósmico, como si quisiera decirnos algo importante, como diciendo, hola humanos, presten atención, soy un blanco para sus observaciones. En el hemisferio sur se encuentra la constelación de Sculptor. ¿Habían oído hablar de ella? Si no, no pasa nada. A primera vista, es una zona común de la esfera celeste, quizás destacable solo porque por ella pasa el polo sur de nuestra galaxia. Pero ahora nos interesa más su contenido que la constelación en sí. Aquí hay 55 estrellas visibles a simple vista, y la más notable de ellas es Horoscope-Taurus. Esta estrella es similar al Sol, pero se encuentra en una etapa de evolución mucho más avanzada. Digamos que alguna vez se pareció al Sol, pero ahora es una gigante roja rodeada por una magnífica envoltura de gas y polvo que ella misma generó. Este polvo está compuesto en un 90% por carbono amorfo, es decir, carbono no cristalino, y en un 10% por moléculas de carburo de silicio. El porcentaje de carbono en la atmósfera de la estrella supera al de oxígeno, lo que clasifica a Horoscope-Taurus como una estrella de carbono. Esta abundancia de carbono es el efecto de la fase final por la que pasa Horoscope-Taurus, caracterizada por la fusión rápida y cíclica del helio contenido en la envoltura que rodea al núcleo ahora inerte de materia degenerada. Los productos de la fusión ricos en carbono son transportados por potentes movimientos de convección hacia la superficie de la estrella. En el diagrama de Hertzsprung-Russell, que clasifica a las estrellas según la relación entre su temperatura y su brillo, Horoscope-Taurus se encuentra en la rama asintótica gigante. Por lo tanto, técnicamente es una gigante en una etapa predominantemente tardía de la evolución estelar. Este gráfico muestra la evolución de una estrella con una masa igual a la del Sol. Los destellos que ocurren periódicamente debido al encendido repentino y brusco de la fusión nuclear en la envoltura de helio, tras cambios de temperatura en las capas profundas de la estrella, provocan los llamados pulsos térmicos. Estos son periodos cortos de expansión y aumento de brillo que duran unos pocos cientos de años, seguidos por periodos más largos de menor actividad y contracción. Durante los pulsos térmicos, la estrella expulsa una cantidad significativa de materia a través del viento estelar, creando una gran envoltura de polvo circunestelar rico en carbono. Cuanto más cerca está la fase final de esta etapa evolutiva, más carbono hay. Cuando todos los procesos termonucleares terminen, solo quedará el núcleo desnudo de la estrella, un remanente que se enfriará lentamente para convertirse en una enana blanca. Al final de su serie de pulsaciones y expansiones, Horoscope-Taurus alcanzó un tamaño enorme en comparación con su masa inicial, que era bastante modesta para los estándares estelares. Un estudio de 2010, basado en observaciones interferométricas en el rango infrarrojo, informa de un diámetro angular de 10.2 milisegundos de arco. A una distancia calculada de poco más de 1140 años luz, este tamaño angular equivale a un diámetro lineal de 3.57 unidades astronómicas. Si lo pasamos a kilómetros, son 534.5 millones de kilómetros, lo que es más de 380 veces el diámetro del Sol. Si R. Sculptoris estuviera en el centro del sistema solar, su fotosfera se extendería más allá de la órbita de Marte. La temperatura efectiva de la estrella es de solo 2700 Kelvin, la mitad de la de nuestro Sol, pero su brillo es 7000 veces mayor debido a la enorme superficie radiante de esta gigante en fase terminal.
La gran expansión de las capas externas también significa que la envoltura de Horschau-Torres es extremadamente tenue, con una densidad que en la fotosfera no difiere mucho de la densidad del vacío interestelar. Como consecuencia, la gravedad en la superficie es muy baja. Las gigantes como Horschau-Torres se caracterizan por una fuerte asimetría, causada en parte por enormes celdas de convección que transportan materiales desde el interior de la estrella hacia la superficie, haciendo que algunas áreas del disco estelar sean más calientes y brillantes que otras. Pero en nuestro caso, es una estrella especialmente asimétrica. Un estudio publicado a finales de 2014, basado en observaciones de 16 estrellas gigantes, descubrió que Horschau-Torres tiene el mayor grado de desviación de la simetría esférica de todo el grupo, superada únicamente por la supergigante roja Tychis, que no debe confundirse con la enana amarilla Tau Ceti. La parte exterior de la envoltura de gas y polvo que rodea a R Sculptoris es una capa casi esférica, físicamente separada del resto del material circunestelar. Gracias a un artículo publicado en 2012 en la revista Nature, también sabemos que se esconde dentro de esta envoltura de polvo. El artículo informa sobre los resultados de las observaciones de Horschau-Torres y su entorno utilizando las antenas del complejo de radiotelescopios ALMA. La alta resolución de las imágenes permitió a los astrónomos, por primera vez, reconstruir con gran claridad la estructura tridimensional oculta dentro de la envoltura de polvo. Tras procesar los datos, apareció una forma de espiral que, a través de giros sucesivos, se expandía desde la posición de la estrella casi hasta su envoltura exterior. La envoltura exterior, con un diámetro de aproximadamente 0,2 de año luz, es la consecuencia evidente de la primera expulsión rápida y repentina de materia que acompañó al destello de helio durante el último pulso térmico de la estrella. El choque con un viento estelar más antiguo y lento hizo que la envoltura mantuviera su forma esférica sin disolverse en el medio interestelar. A lo largo de toda su evolución, Horschau-Torres ha expulsado alrededor de 3 milésimas de la masa del Sol a un ritmo relativamente constante, y esta pérdida de masa ocurrió a una velocidad casi 30 veces mayor que la velocidad registrada antes del pulso térmico. Pero ¿cómo podemos explicar la disposición en espiral del material dentro de la envoltura, esa misma espiral de la que hablábamos al principio? Bueno, la explicación más probable es la presencia de una estrella compañera, invisible tal vez debido a su pequeña masa y al abrumador brillo de la gigante moribunda. Según revelaron las simulaciones, una órbita binaria con una separación de 60 unidades astronómicas entre las dos estrellas y un periodo de 350 años reproduce fielmente los giros que observamos como una especie de diana. El mecanismo que dibujó la espiral es similar al de un aspersor de jardín giratorio. La estrella en su etapa tardía de evolución expulsaba materia en todas las direcciones a través de un fuerte viento estelar. Sin embargo, su movimiento orbital, combinado con el de su satélite invisible, cambiaba constantemente el lugar y la dirección de la emisión del material, estirando con el tiempo las vueltas de la espiral. En cambio, la envoltura exterior fue expulsada tan rápido que se expandió sin sufrir ninguna distorsión causada por el movimiento orbital del sistema binario. Resulta asombroso pensar que el carbono que compone una parte significativa de nuestros cuerpos probablemente se originó a partir de los pulsos térmicos de una estrella moribunda similar a Horschau-Torres. Imaginen que, hace miles de millones de años, una estrella de este tipo enriqueció con elementos pesados la nube de materia a partir de la cual surgió gradualmente el Sol y, poco después, el Sistema Solar. Todavía sabemos muy poco sobre las estrellas y su evolución, pero podríamos hablar de ellas indefinidamente. Si alguien les pregunta alguna vez algo como, ¿y cómo se sabe el futuro del Sol y por qué tiene que ser exactamente así?, pueden responder con seguridad que tienen una máquina del tiempo capaz de transportarlos tanto al futuro para conocer el destino de nuestro Sol, como al pasado para contemplar su nacimiento, y el nombre de esa máquina del tiempo es la astronomía. Dejen su me gusta en este video ahora mismo, activen la campanita y suscríbanse al canal si aún no están con nosotros. Hasta un próximo y emocionante encuentro. Hace poco más de 40 años, la humanidad envió al espacio 2 mapas con la ubicación de la Tierra, los cuales fueron fijados en la cubierta de 2 sondas espaciales, las Voyager. Actualmente, ambos aparatos son los objetos espaciales artificiales más distantes de nosotros. Hoy en día,
las Voyager se encuentran en los límites del sistema solar y continúan su viaje infinito. Si alguna vez estas sondas son interceptadas por civilizaciones inteligentes extraterrestres y descifran la información de las placas, esta no solo les dirá cuándo abandonaron su hogar las ondas espaciales, sino que también les indicará el camino hacia nuestro pequeño y acogedor mundo. Y sería bueno que esa civilización resultara ser pacífica y amistosa. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si esos seres inteligentes resultan tener intenciones hostiles? Bueno, resulta que, potencialmente, las Voyager representan un peligro para toda la vida en la Tierra. Tradicionalmente, las opiniones de las personas al respecto se han dividido en dos bandos. Unos dicen que es un gesto extremadamente peligroso y que no se debe actuar de manera tan imprudente y ligera, sino al contrario, quedarse callados. Otros consideran que no hay ninguna amenaza y que no vale la pena vivir con un miedo constante. También hay una tercera categoría de personas que no comparten la opinión de los primeros ni de los segundos porque simplemente les da igual, les importa absolutamente nada. Pero hablar de ellos es aburrido y poco interesante, así que dejemos de lado las dos primeras posturas enfrentadas y analicemos cada una en detalle. Pero antes, no estaría mal entender qué clase de mapa es ese ubicado a bordo de las Voyager. No es en absoluto el mapa con el que todos estamos acostumbrados a orientarnos. Aquí no existen los habituales norte, sur, este u oeste, ni referencias tan banales como el tercer planeta desde el Sol. Como marcadores se utilizan los púlsares, 14 para ser exactos. Los púlsares son, en esencia, restos de estrellas que giran rápidamente. Existen durante muchos millones de años y cada uno posee su propio código único de pulsación o parpadeo, guiándose por el cual se puede calcular la ubicación de un objeto en su entorno. El creador de este mapa fue el famoso astrónomo Frank Drake, mientras que el no menos famoso científico y escritor Carl Sagan, junto con el resto del equipo, prepararon los discos de oro. Las referencias espaciales creadas por Drake se colocaron en los discos de oro de las Voyager. El mapa indicaba la ubicación de la Tierra tanto en coordenadas espaciales como temporales. Pero volvamos a los púlsares. ¿Por qué precisamente ellos y por qué gracias a ellos las civilizaciones extraterrestres podrán descifrar correctamente las coordenadas de nuestro mundo? El cómputo del tiempo terrestre carecería de sentido porque se basa en las características de la rotación de nuestro planeta alrededor del Sol. La misma dificultad surgió con el sistema de coordenadas espaciales. En el espacio nadie nos encontrará con direcciones como arriba, abajo, este u oeste. Incluso la escala astronómica del tiempo de las estrellas cambia con los años. Una explicación del tipo la segunda estrella a la derecha, luego a la izquierda y todo recto hasta el fondo tampoco ayudará en absoluto a quienes descubran las ondas dentro de, supongamos, 1000 millones de años. Después de todo, para cuando el mensaje llegue a su destinatario, por ejemplo, la propia estrella Betelgeuse, que podría servir como punto de referencia, habrá dejado de existir. Por eso se eligieron los púlsares. Descubiertas en 1967, estas estrellas muertas ultradensas son excelentes faros tanto para el sistema de coordenadas espaciales como temporales. Poseen un ciclo de vida muy largo que puede durar desde decenas de millones hasta tal vez varios miles de millones de años. Además, cada púlsar es único, todos giran increíblemente rápido y crean impulsos de radiación electromagnética, lo que hace que su comportamiento sea similar al de un faro. Calculando el retraso entre estos impulsos, los astrónomos pueden medir su velocidad de rotación con un nivel de precisión asombroso. Con el tiempo, la velocidad de los púlsares disminuye, en algunos casos solo en millonésimas de segundo por año. Al comparar la velocidad de rotación del púlsar en el momento actual con la velocidad indicada en el mapa encontrado, la vida inteligente podrá averiguar cuánto tiempo pudo haber pasado desde el momento en que se creó ese mapa. Drake asumió que si estos seres lograban entender qué son los púlsares, definitivamente sabrían dónde se encuentran en la galaxia. Utilizando el mapa obtenido, podrían determinar el tiempo aproximado en que se lanzó la nave espacial y rastrear su ruta de movimiento, la cual, en última instancia, los conduciría al Sol. En aquel entonces, nadie discutía demasiado sobre los pros y los contras de un contacto con inteligencia extraterrestre. ¿Por qué?
Porque cuando se lanzó la primera Voyager, que de hecho es la Voyager 2, los científicos ni siquiera tenían idea de si existían otros planetas fuera del sistema solar, solo había suposiciones al respecto, por lo que nadie se paraba a pensar si en algún lugar de ahí fuera podía existir otra vida inteligente. Sin embargo, poco más de 10 años después apareció el telescopio Hubble y ahora ya sabemos que los planetas son un fenómeno bastante común en nuestra galaxia, y el porcentaje de mundos inteligentes podría ser similar al de nuestra Tierra. Esta revelación generó un enorme deseo de enviar mensajes de radio dirigidos hacia los sistemas estelares prometedores. Fue entonces cuando entre los científicos y otras personas destacadas, pero sobre todo entre nuestros espectadores, comenzaron a encenderse los debates sobre si actuamos con sabiduría o si hubiera sido mejor simplemente seguir escuchando el cosmos en lugar de buscar ser escuchados. Pero para las Voyager ya todo está decidido, ya están allí, están volando. Llevan consigo el mapa de nuestro hogar y si hay alguien allí fuera, definitivamente podrá encontrarnos. Por lo tanto, de las Voyager solo podemos hablar como un hecho consumado, no se pueden traer de vuelta, no se las puede alcanzar, ¿y por qué ensañarse solo con las Voyager? En las sondas Pioneer 10 y Pioneer 1 y en la nave New Horizons también hay mensajes para civilizaciones extraterrestres. Si replanteamos la pregunta y la formulamos así, ¿vale la pena enviar señales con información sobre la Tierra al espacio? Entonces aparece más material para reflexionar, aunque la esencia sigue siendo casi la misma. Vamos a analizar si es peligroso o no. Por ejemplo, el difunto profesor Stephen Hawking ya advertía en 2010 que los humanos debían comportarse de la manera más silenciosa posible, ya que de lo contrario la Tierra podría ser invadida por extraterrestres altamente desarrollados e interesados en sus recursos. Decía que si los alienígenas llegaban, la situación recordaría al desembarco de Colón en América, el cual no resultó de la mejor manera para los indígenas. En cierta medida esto es cierto, pero el Dr. Douglas Vakoc, del Instituto SETI de California, que es precisamente el Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre que tiene incluso el principio fundamental de escuchar pero no transmitir señales, opina de otra manera. Considera que algunos piensan que debemos abstenernos de transmisiones potentes por miedo a una invasión alienígena, pero si estas opiniones se extienden, la humanidad se encerrará en el aislamiento, comenzará a evitar las investigaciones y a minimizar los riesgos a cualquier precio. Bueno, también es un punto válido, ¿no es así? Podemos no enviar señales dirigidas a estrellas o exoplanetas específicos, pero no enviar ninguna en absoluto al espacio nos resultará imposible. Después de todo, nuestro planeta posee una radiosfera en constante expansión y fácil de detectar que también lleva consigo información sobre nuestra civilización. Son las señales de radio que generan la televisión, los teléfonos celulares y los satélites, las cuales se pueden detectar fácilmente desde el espacio. A pesar de que las señales de radio se debilitan cuanto más lejos se encuentran de su fuente, todo el asunto de su detección depende de las características del dispositivo receptor. Las señales de las transmisiones de radio ordinarias bien pueden ser detectadas si alguien las busca intencionadamente, y las civilizaciones hostiles, que solo buscan a quien atacar, harían precisamente eso. Podrían determinar sin dificultad la ubicación de la Tierra y la presencia de vida en ella. O bien, de acuerdo, supongamos que existen civilizaciones extraterrestres en algún lugar cercano. Mirémonos a nosotros mismos desde fuera e intentemos responder a la pregunta de si representamos algún interés para ellos. Todo nuestro tiempo libre lo dedicamos a pelearnos abiertamente. En su momento, los historiadores hicieron una gráfica excelente, en una escala logarítmica en los ejes, empezando desde hace 6.000 años, en cuanto apareció la primera escritura, hasta nuestros días. Comenzaron a plasmar la duración de las guerras. Resultó que los intervalos en los que no hubo ninguna guerra en absoluto en el planeta suman solo 3 meses de paz, 3 meses en 6.000 años. Una civilización dedicada a la autodestrucción no representa interés para nadie, a menos que sea para observarla desde lejos sin entrar en contacto, tal como hacemos nosotros mismos cuando observamos a unos escarabajos peleando dentro de un frasco. O supongamos que las intenciones de la civilización extraterrestre son de lo más agresivas, es decir, se confirman los temores de Stephen Hawking y los demás. ¿Para qué iban a venir hasta aquí a pelear? ¿Eso implica gastar energía y recursos, a cambio de qué?
¿De nuestros recursos? ¿Qué recursos valiosos hay en la Tierra? Es poco probable que vengan aquí por petróleo, agua o algo por el estilo. Entonces, tal vez nosotros mismos, los humanos, somos ese recurso valioso. Vamos, esclavizarnos para realizar trabajos pesados no tiene ningún sentido. ¿Por qué sería rentable? El ser humano es propenso a las enfermedades, al cansancio, necesita comer, beber y además es bastante frágil, por lo que no trabajará por mucho tiempo. Si una civilización es verdaderamente inteligente, le resulta más sencillo construir un ejército de robots y resolver todos los problemas relacionados con el trabajo pesado. Pero en realidad, si existieran muchas de estas civilizaciones, no importa si buenas o malas, ya habrían llegado a nosotros hace mucho tiempo. Esto significa que no han construido tales naves y no vendrán, y nosotros tampoco viajaremos nunca a ninguna parte. Todo esto se debe a las monstruosas dimensiones a escala cósmica. Por ejemplo, captamos una señal de una civilización que vive en el centro de nuestra galaxia. La señal de luz tarda 30.000 años en llegar desde allí. Les enviamos una respuesta: por favor, envíenos urgentemente sus conocimientos sobre el universo, la ecuación de la gravedad cuántica, su biblioteca, en fin, todo y en gran cantidad. A ellos la señal les llegará dentro de otros 30.000 años. Significa que dentro de 60.000 años recibiremos la respuesta. Para quienes la reciban, esto ya no será necesario, es decir, debido a las enormes distancias, todo esto carece de sentido. Y si tomamos las distancias intergalácticas, la nebulosa de Andrómeda es la galaxia más cercana, por lo que la luz tarda 2 millones de años en llegar allí, por lo tanto, recibiríamos esos conocimientos dentro de 4 millones de años. Supongamos que en una galaxia donde hay 100 millones de estrellas existen millones de civilizaciones de tipo biológico como nosotros, pero algunas de ellas surgieron 100 millones de años antes que nosotros y otras surgirán dentro de 100 millones de años. ¿Y de qué vamos a hablar con una civilización que es 100 millones de años más antigua que nosotros? Para ellos seríamos como unos bichitos o microbios. Digamos que enviamos una señal, ellos la reciben y ven una completa tontería desde su punto de vista. Así que, en resumen, la probabilidad de que los mapas a bordo de las Voyager alcancen las costas de civilizaciones extraterrestres es extremadamente baja. Los aparatos no apuntan hacia ninguna estrella en particular, simplemente vuelan. Si las civilizaciones extraterrestres dispusieran de radares lo suficientemente potentes, probablemente podrían detectar a las Voyager desde lejos, pero en tal caso ya habrían captado hace tiempo la señal de nuestro planeta. En opinión de nuestro canal, las ondas espaciales Voyager, al igual que las Pioneer y la New Horizons, no representan absolutamente ningún peligro para la Tierra. En cambio, son un motivo de orgullo enorme. Solo imaginen que esas imágenes, sonidos y mapas del planeta Tierra pueden navegar eternamente y de forma invisible a través del espacio, es más, probablemente no sobrevivirán a la humanidad. No se descarta que en un momento maravilloso queden como los últimos objetos en el universo hechos por manos humanas. Dejen en los comentarios qué piensan sobre este tema, tampoco olviden darle a me gusta a este video, activar la campanita y suscribirse si aún no están con nosotros. Les espera mucho más Cosmos en el canal, hasta un próximo y emocionante encuentro. La galaxia más grande que los astrónomos han tenido la oportunidad de observar se considera la famosa IC 1101. Ya les hemos hablado de ella en detalle, se encuentra muy lejos, en la constelación de Virgo. Pero lo más importante es que es de tipo elíptico, lo que significa que, aunque hay que esforzarse mucho para crecer hasta semejantes dimensiones colosales, el proceso y la causa de tales formaciones no son conocidos desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa son las galaxias espirales, como aquella en la que vivimos. Basta una sola fusión importante, esto es cuando dos galaxias de masa comparable interactúan formando una sola grande, y toda la estructura espiral se destruye, y en su lugar aparece una gigante elíptica como IC 1101. Las enormes galaxias espirales que descubren hoy nuestros telescopios suelen estar en proceso de interacción gravitacional con su vecina, creando una estructura espiral grande pero temporal. Sin embargo, hay una galaxia en el universo que rompe esta regla, de manera informal se la conoce como la galaxia de Rubin, en honor a la astrónoma Vera Rubin,
quien fue la primera en observarla, pero oficialmente se le ha asignado el nombre de UGC 2885. Es mucho más grande que cualquier otra galaxia espiral conocida por nosotros. Su diámetro es de 800.000 años luz, prácticamente 8 veces más grande que la Vía Láctea y casi 4 veces más que Andrómeda, la cual, por cierto, es la más grande del grupo local. En la galaxia de Rubin hay aproximadamente 4 billones de estrellas, y su masa se estima en 2 billones de masas solares. Y lo más genial es que la distancia desde ella hasta nosotros es de solo unos 230 millones de años luz, lo cual es lo suficientemente cerca como para fotografiarla y observarla en detalle. ¿Cómo se formó esta galaxia tan inusual y cómo pudo crecer hasta semejantes dimensiones increíbles? Teóricamente existen dos formas de formación de grandes galaxias espirales, y ambas comienzan de la misma manera. En el universo joven, una gran nube de materia, tanto ordinaria como oscura, comienza a colapsar bajo el efecto de su propia gravedad. La materia oscura, aunque es responsable de la mayor parte de la masa, interactúa solo gravitacionalmente, lo que significa que no puede colisionar, calentarse, perder momento angular o colapsar sobre sí misma. En cambio, la materia ordinaria sí puede interactuar consigo misma. Cuando colapsa, diferentes átomos, moléculas y otras partículas chocan e interactúan. La materia pierde momento angular, se aplana y forma un disco que luego gira. Este origen de la estructura en forma de disco está presente en todas las galaxias espirales, hasta donde podemos juzgar hoy en día. Todas las galaxias son siempre pequeñas al principio y crecen de dos maneras posibles. El gas intergaláctico puede ser atraído por la gravedad desde las regiones circundantes menos densas del espacio. Esta entrada lenta y gradual de material en la galaxia proporciona el recurso para nuevas generaciones de estrellas. Se asienta en la estructura de disco y espiral de la galaxia existente y hace que ésta se vuelva un poco más gruesa y significativamente más grande en tamaño y extensión radial. Las galaxias más pequeñas, así como las protogalaxias, pueden unirse en una sola más grande mediante una fusión. Este proceso es un poco diferente, ya que dentro de estos objetos ya existen estrellas y estructuras, y éstas serán destruidas, desgarradas, estiradas en una corriente de escombros antes de asentarse finalmente como parte de una espiral mayor, además de crecer para volverse más gruesas y de mayor tamaño. Ambos procesos ocurren en el universo, y el segundo está sucediendo justo ahora con las galaxias enanas que rodean nuestra Vía Láctea. Pero si dos galaxias de tamaño comparable se fusionan por completo, una enorme parte del gas contenido en los dos objetos colapsará y, como resultado, un observador externo podrá presenciar un impresionante evento astronómico conocido como brote de formación estelar. Toda la galaxia se convierte literalmente en una gigantesca fábrica de producción de estrellas. Por lo general, esto consume la mayor parte del gas presente en la nueva galaxia, y luego esta formación estelar se detiene. Las estrellas nacen en un gran volumen de espacio formando una estructura elíptica y no espiral, y luego, a medida que la galaxia envejece, las más masivas mueren y quedan solo las estrellas de menor tamaño, que son más frías y rojas. Las galaxias elípticas son conocidas por registrar muy pocos casos de formación estelar después del brote inicial, por lo que son las estructuras más grandes y masivas. Teniendo en cuenta todos estos hechos, si ahora miramos con atención a la galaxia espiral UGC 2885, sorprendentemente no veremos aquí ningún rastro de fusiones importantes. Miren, tiene una estructura espiral. Los rastros rosados de hidrógeno ionizado provenientes de la nueva formación estelar y las estrellas azules que salpican los brazos indican episodios recientes de nacimiento de nuevas estrellas, y finalmente, un disco estable, plano y regular. Este objeto espiral creció bien sea por acreción de gas o por pequeñas fusiones, tal vez por una combinación de ambas, pero es importante destacar que no fue por ningún otro proceso. Pero ¿cómo podemos analizar correctamente y comprender la causa de tal crecimiento? Los astrónomos encontraron una manera muy inteligente: hay que observar los cúmulos globulares dentro de la galaxia.
Cada vez que ocurre un gran brote de formación estelar, este no solo genera nuevas estrellas distribuidas uniformemente por toda la galaxia, sino que también forma en las regiones de gas más grandes y concentradas enormes y densos cúmulos de estrellas, desde decenas de miles hasta millones de nuevos astros, y todos ellos se encuentran dentro de un radio de unas pocas docenas de años luz. Esto es un cúmulo globular. Cada galaxia espiral tiene su propia población única de cúmulos globulares distribuidos por todo su halo. Si todos los episodios extremos de formación estelar hubieran ocurrido al mismo tiempo, todos los cúmulos globulares tendrían la misma edad, lo que significaría que hubo una fusión de galaxias, al menos de tamaño medio. En cambio, si ocurrieron muchas fusiones de galaxias pequeñas en una sola, los cúmulos globulares tendrían diferentes edades. Ambos escenarios son sumamente posibles, pero basta con realizar una buena observación de estos cúmulos para determinar cuál es el correcto. Una pista, por cierto, la dará el color de las estrellas en su interior. Veamos primero nuestra Vía Láctea. Los cúmulos que hay en ella son extremadamente antiguos, se formaron hace unos 12 o 13 mil millones de años. Sin embargo, también encontramos cúmulos globulares mucho más jóvenes. Esto indica que en diferentes momentos hubo colisiones repetidas con galaxias de menor tamaño, y la llegada de gas provocó nuevos brotes de formación estelar y la creación de nuevos cúmulos globulares. Por lo tanto, necesitamos medir la edad de los cúmulos globulares en la galaxia de Rubin, y entonces comprenderemos qué fusiones importantes ocurrieron en el pasado y cómo se produjeron los brotes de formación estelar y la creación de nuevos cúmulos globulares, si al mismo tiempo o en momentos diferentes. Y cuando el telescopio espacial Hubble apuntó hacia esta galaxia, se descubrió algo sin precedentes. En primer lugar, todos los cúmulos globulares encontrados tenían diferentes colores, lo que significaba que se habían formado en diferentes épocas como resultado de la llegada gradual de gas. También se descubrió que no existe una gran cantidad de cúmulos globulares que pudieran haberse formado aproximadamente al mismo tiempo, y de esto se deduce que en la historia de la galaxia de Rubin no hubo ninguna fusión grande o mediana. Esta evidencia es en sí misma un argumento a favor del escenario de acreción gradual de gas y no de la acreción y fusión de las galaxias más pequeñas de alrededor. Pero la segunda evidencia es aún más convincente. La cantidad de cúmulos globulares descubiertos en esta galaxia espiral es muy pequeña para su masa, y de esto se deduce que no ha habido grandes brotes de formación estelar intensa desde tiempos muy remotos que hubieran sido provocados por fusiones o interacciones gravitacionales cercanas. No hay ninguna estructura masiva distorsionada, no hay una estructura interna alterada, no hay absolutamente ninguna pista para intentar explicar gracias a que esta galaxia espiral llegó a tener semejante tamaño. Todo indica que se formó únicamente como resultado de la acreción gradual de materia. En nuestra vecindad, la más parecida a la galaxia UGC 2885 es M83, o la galaxia del Molinete del Sur. Es una galaxia tranquila y pequeña, de unos 40.000 años luz de diámetro, ubicada en la constelación de Hidra. También está relativamente aislada, ya que no hay galaxias masivas en sus alrededores, posee un solo núcleo estable y experimenta una formación estelar constante, tranquila y muy lenta a lo largo de sus brazos espirales. Sin embargo, UGC 2885 es la primera galaxia enorme descubierta hasta la fecha con esta combinación de propiedades. Además, las nuevas imágenes del Hubble muestran claramente la presencia de una pequeña barra que cruza la estructura anular del núcleo, lo cual es muy extraño, ya que se considera que la mayoría de las barras se forman debido a perturbaciones gravitacionales menores provocadas por satélites y galaxias vecinas, entre otras fuerzas de interacción entre las estrellas, el gas y el polvo, así como por la influencia de la materia oscura. El hecho de que una galaxia tan grande y masiva tenga una forma tan regular, sumado a un nivel de formación estelar tan lento y a una cantidad reducida de cúmulos globulares para sus increíbles dimensiones, la convierte verdaderamente en una joya cósmica única. Es la primera en su tipo, no solo por ser tan bellamente simétrica, sino también porque creció hasta alcanzar un tamaño tan descomunal sin sufrir ni un solo evento destructivo de importancia en toda su historia. Imaginen que en todo el universo, donde hay billones de galaxias, puede que no exista otra igual a esta. Por supuesto,
las probabilidades de que así sea son pocas. Lo más seguro es que este sea solo el primer descubrimiento de un nuevo tipo de galaxia espiral de tamaño inusual. Alpha Cygni, más conocida como Deneb, es una estrella de primera magnitud y la 19ª más brillante entre todos los astros visibles a simple vista. Incluso si saben poco de astronomía, es probable que hayan observado a Deneb al menos una vez. Esta estrella se ve claramente en nuestro hemisferio durante las noches de verano. Alpha Cygni, junto con otras estrellas como Vega, la más brillante de la constelación de Lira, y Altair, la más brillante de la constelación del Águila, forman el llamado Triángulo de Verano. De estos tres astros, la más brillante es Vega, seguida de Altair y luego Deneb. Sin embargo, la diferencia entre estas tres estrellas parece tan mínima al ojo humano que es fácil verlas como los vértices de un triángulo celeste imaginario, dando la impresión de que su distancia a la Tierra es más o menos la misma. Pero esto no es así en absoluto. Altair y Vega se encuentran a una distancia de 16 y 25 años luz de nosotros respectivamente, pero con Deneb la historia es completamente diferente. Las estimaciones más confiables sitúan la distancia a esta estrella en más de 2600 años luz. ¿Qué clase de monstruo debe ser una estrella que brilla con una fuerza similar a las dos más brillantes de nuestro cielo a pesar de estar 100 veces más lejos? Vamos a conocer más de cerca a esta asombrosa estrella, aunque cabe aclarar desde ya que conocemos muchos de sus parámetros de forma bastante imprecisa y presuntiva. De hecho, a pesar de los numerosos estudios de las últimas décadas, en general sabemos muy poco sobre esta supergigante tan brillante y lejana. Así pues, lo que sabemos con certeza es que Deneb es una supergigante de alta luminosidad clasificada en el tipo espectral A2, siendo el prototipo, en el sentido literal de la palabra, de su clase. Para clasificar a una supergigante en este mismo tipo, debe tener un espectro que, a grandes rasgos, sea similar al de Deneb. La palabra supergigante también nos indica que es una estrella mucho más masiva que nuestro Sol y que, para los estándares estelares, vivirá poco tiempo. No se sabe exactamente cuándo ocurrió, pero ya ha agotado su reserva de hidrógeno y las reacciones termonucleares en su núcleo han cesado. Tampoco se sabe en qué etapa de su evolución se encuentra Deneb actualmente. Hay dos opciones: o bien se está desplazando gradualmente hacia la fase de supergigante roja, la misma en la que se encuentra Betelgeuse, o bien ya fue una supergigante roja en el pasado y está regresando a la fase de supergigante azul. En un estudio publicado en 2008, los autores, basándose en el análisis espectroscópico de la atmósfera de Deneb, llegaron a la conclusión de que la opción más probable es que la estrella esté cruzando por primera vez el camino evolutivo desde la secuencia principal hasta la fase de supergigante roja. Según su hipótesis, Deneb llegó a la secuencia principal como una estrella de tipo O, una categoría que incluye a las estrellas más grandes, cálidas y brillantes. Otro dato que solo se conoce de forma aproximada es el tamaño de Alpha Cygni. Una de las formas de determinar el diámetro de una estrella comienza midiendo su tamaño angular, es decir, el ángulo que su disco presenta al ser observado desde la Tierra. Estas mediciones se han realizado repetidamente en diferentes longitudes de onda de la luz, recurriendo incluso a observaciones interferométricas que, al combinar la luz captada por varios telescopios, logran alcanzar una resolución final mucho mayor que la que se puede obtener con un solo telescopio. En 2002 y 2010 se midió el tamaño angular de Deneb y se obtuvieron resultados diferentes. Pero no solo el tamaño de la estrella era impreciso, ocurría casi lo mismo con la distancia. Conocer la distancia exacta es una información crucial de la que se pueden derivar muchos otros datos. Por ejemplo, conociendo la distancia se puede obtener el tamaño del diámetro lineal y conocer el tamaño angular. El método más eficaz para calcular la distancia a una estrella es medir el ángulo de paralaje, es decir, el desplazamiento angular que acumula en la esfera celeste a lo largo de 6 meses. Sin embargo, este método funciona bien para objetos situados no muy lejos de la Tierra y que no sean demasiado brillantes, y Deneb es al mismo tiempo lejana y muy brillante. Esto dificulta especialmente la medición de su paralaje, incluso para los satélites que se encuentran en órbita terrestre. A principios de los años 90 del siglo pasado, el satélite astrométrico Hipparcos midió el paralaje de Deneb, pero obtuvo un resultado bastante impreciso de 3.230 años luz.
Además, esta medición venía acompañada de un margen de error, lo que significaba que Deneb podía encontrarse a cualquier distancia entre los 2000 y los 7500 años luz. Una diferencia de más de 5000 años luz es demasiado grande como para considerar que los datos proporcionados por Hipparcos fueran realmente útiles. De hecho, algún tiempo después, en 2007, una nueva interpretación de los datos astrométricos obtenidos por la Agencia Espacial Europea arrojó un nuevo valor. Deneb de repente se acercó a nosotros, situándose a solo 1412 años luz. Esta estimación era incompatible con los valores obtenidos mediante otros indicadores. Por lo tanto, excluyendo el paralaje proporcionado por Hipparcos y recurriendo a esos otros indicadores, en el estudio ya mencionado de 2008 se llegó a las conclusiones que actualmente se consideran los datos más fiables sobre la distancia de Deneb, 2616 años luz, con un margen de error de más o menos 215 años luz. En ese mismo estudio se presentó la ficha de identificación completa de Deneb, añadiendo otros parámetros importantes, incluido el radio que se puede obtener a partir de la distancia y el tamaño angular. Resultó que el radio de Deneb es de aproximadamente 203, más o menos 17, veces el radio solar, lo que equivale a 141 millones de kilómetros. Es decir, es un poco menos de una unidad astronómica, la cual, les recuerdo, es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Si Deneb estuviera en el lugar del Sol, su fotosfera casi alcanzaría la Tierra. Por cierto, a partir del radio se puede obtener fácilmente el diámetro de la estrella, que es de 282.4 millones de kilómetros. Otro factor importante al elaborar el pasaporte de una estrella es la temperatura efectiva. Este parámetro fue terriblemente difícil de establecer en el caso de Deneb. A lo largo de muchos años, numerosos investigadores intentaron resolver este problema realizando estimaciones contradictorias. Los valores propuestos, basados en estudios espectroscópicos, variaban desde un mínimo de 7600 Kelvin hasta un máximo de 10.000 Kelvin. Por el momento, se han detenido en la marca de los 2700 o los 8400 Kelvin. Otro hecho sorprendente se refiere a la magnitud estelar absoluta. En el estudio de 2008 se determinó una magnitud bolométrica igual a menos 8.49, una diferencia de más de 13 magnitudes con respecto al Sol, cuya magnitud bolométrica es de más 4.74. Dado que la escala de magnitudes estelares es logarítmica, tal diferencia implica que Deneb es 200.000 veces más brillante que el Sol. La magnitud estelar absoluta es el brillo que tendría una estrella si se encontrara a una distancia estándar de 10 parsecs de la Tierra, o 32.62 años luz. Esto es 4 veces la distancia de Sirio a la Tierra y el doble de la distancia a Altair. Si Deneb estuviera a esa distancia, sería 50 veces más brillante que Venus y se vería claramente incluso en el cielo diurno. Imaginemos que el Sol fuera reemplazado repentinamente por Deneb en el centro del sistema solar, nuestra pobre Tierra se convertiría en un verdadero horno y se cocinaría en fracciones de segundo. Para existir cómodamente en el sistema, como ahora, nuestro planeta tendría que encontrarse a una distancia de 439 unidades astronómicas de la supergigante, lo que es 439 veces más lejos de lo que está ahora. En el sistema solar, a una distancia similar del Sol, existen planetas enanos lejanos como Sedna, condenados a vagar en una penumbra perpetua en la que el brillo del Sol disminuye en más de 18 magnitudes respecto a la magnitud visible que observamos desde la Tierra, que es de menos 26.74. Una característica típica de las estrellas supergigantes es la pérdida constante de masa debido a un denso viento estelar que, bajo el efecto de la presión de radiación, dispersa grandes cantidades de materia en el espacio circundante, creando una especie de envoltura más o menos opaca que rodea a la estrella. Nuestro Sol, al igual que otras estrellas, emite un viento de partículas similar, el viento solar. Sin embargo, la densidad de ese viento y la pérdida de masa de nuestra estrella ni siquiera se comparan con el viento estelar de una supergigante. Numerosos estudios espectroscópicos han proporcionado las estimaciones más diversas sobre su pérdida anual de masa, con valores contradictorios.
Vale la pena señalar que la pérdida anual de masa de Deneb es 7 órdenes de magnitud mayor que la del Sol. En tan solo un año, la supergigante dispersa en el espacio circundante, a través de su viento estelar, una masa que duplica la del planeta Mercurio. La pérdida constante de masa afecta al destino de estrellas como Deneb. En última instancia, terminará su existencia con una impresionante explosión de supernova. Sin embargo, su masa no es suficiente para crear un agujero negro. Con toda probabilidad, tras la explosión de la supernova, el núcleo inerte colapsará formando una estrella de neutrones que diferirá poco de la que se encuentra en el centro de la nebulosa del Cangrejo. Un rasgo distintivo de las supergigantes es la bajísima densidad de sus capas externas. Son estrellas que aumentan de tamaño y tienen una superficie lo suficientemente grande como para irradiar la enorme cantidad de energía producida por las reacciones de fusión nuclear que se activan tras finalizar la secuencia principal. Como resultado, su gravedad al nivel de la fotosfera es muy baja, mucho menor que la de estrellas como nuestro Sol. Por último, es una estrella variable, y aunque los cambios de brillo son modestos, el hecho de estar sujeta a un ciclo de pulsaciones muy complejo, con periodos que no pueden identificarse claramente, confirma que es una estrella inquieta. En un estudio publicado en 1976 se detectaron 16 modos diferentes de pulsación con periodos que van desde los 6.9 hasta los 100 días. Según otro estudio publicado en 2009, la variabilidad de Deneb, al igual que la de otras supergigantes del mismo tipo, puede ser causada por pulsaciones que quedan atrapadas en la zona formada sobre la envoltura interna donde ocurre la fusión del hidrógeno. Diversos estudios también se han dedicado a examinar la posibilidad de que Deneb tenga una estrella compañera, es decir, un satélite binario. En ese mismo estudio de 1976 se presentaron argumentos interesantes sobre la existencia de un satélite al analizar los cambios en la velocidad radial de Deneb. Sin embargo, los estudios posteriores no confirmaron esta hipótesis. En particular, en 2011, los científicos analizaron los datos espectroscópicos acumulados y no encontraron ninguna prueba a favor de la existencia de una estrella compañera. Bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado. Si es así, dejen su me gusta, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar la campanita. Hasta un próximo y emocionante encuentro. En 2012, la sonda Voyager 1 de la NASA cruzó la llamada heliopausa, la gigantesca burbuja de partículas cargadas eléctricamente y campos magnéticos que rodea al Sol, convirtiéndose en la primera nave espacial en ingresar al espacio interestelar. La Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, partieron al espacio en 1977 y desde entonces continúan su increíble viaje cósmico hacia la eternidad. Actualmente, la Voyager 1 vuela hacia lo desconocido a una velocidad de aproximadamente 61.000 km por hora, siendo el objeto artificial más rápido en el espacio y, además, el objeto creado por el hombre más alejado de la Tierra. Hoy se encuentra a unos 24.000 millones de kilómetros de nuestro planeta. La luz tarda casi un día entero en recorrer esa distancia. Desde el inicio de su viaje, la Voyager 1 pasó cerca de Júpiter-Saturno, atravesó el cinturón de Kuiper y el límite de la heliosfera del Sistema Solar, enviando incansablemente valiosa información a la Tierra. Ahora está en el espacio interestelar y, a pesar de todas esas distancias inimaginables, en el futuro se cruzará con otros sistemas estelares. La primera estrella con la que se encontrará la Voyager 1 tras abandonar su sistema solar natal será AC-793888, no tiene un nombre famoso como Sirio o Alpha Centauri, pero si queremos llamarla de forma más sencilla, se la conoce como Gliese 445. ¿Qué sabemos hoy sobre esta estrella? Vamos a descubrirlo. Gliese 445 se encuentra a 17.6 años luz de la Tierra, en la constelación de Camelopardalis o la Jirafa. No forma parte de la silueta principal de la constelación, pero está dentro de sus límites, y su vecina más cercana es la estrella polar. Gliese 445 es un representante típico de las enanas rojas. Estos objetos constituyen la mayor población de estrellas en nuestra galaxia, pero son demasiado tenues y de tamaño reducido, por lo que Gliese 445 solo se puede ver en nuestro firmamento si se mira a través de un telescopio. En cambio, ese brillo tan económico ayuda a las enanas rojas a mantener una vida mucho más larga que la del Sol.
Se acepta que 20 de las 30 estrellas vecinas de la Tierra son enanas rojas, siendo Próxima Centauri la más cercana al Sol. 10E445 se formó exactamente de la misma manera que otras estrellas de la secuencia principal. Primero, una nube de polvo y gas se contrajo bajo el efecto de la gravedad y comenzó a girar. Luego, el material se agrupó en el centro y, al alcanzar una temperatura crítica, comenzó la fusión. La masa de las enanas rojas representa hasta el 50% de la masa del Sol como máximo. En nuestro caso, la masa de Gliese 445 es de 0.14 masas solares. El tamaño reducido de las enanas rojas significa que arden a una temperatura más baja, alcanzando un máximo de 3500 Kelvin. En Gliese 445 es incluso inferior a este indicador, alrededor de 3200 Kelvin. Las bajas temperaturas de las enanas rojas implican que son muchísimo más tenues que las estrellas similares al Sol, emitiendo muy poca luz, a veces hasta 10.000 veces menos que nuestra estrella. Gracias a su baja temperatura, las estrellas de este tipo queman su reserva de hidrógeno de manera muy lenta. Mientras que otras estrellas más masivas consumen solo el hidrógeno de su núcleo antes de llegar al final de sus vidas, las enanas rojas consumen todo su hidrógeno, tanto dentro como fuera del núcleo. Esto aumenta la duración de su vida hasta 1 billón de años. A veces, a los científicos les resulta difícil distinguir una enana roja de otro tipo de estrella, la enana marrón. Las enanas marrones también son frías y tenues, y a menudo se las llama estrellas fallidas porque no pueden mantener la fusión del hidrógeno en sus núcleos. Para saber si un objeto celeste es una enana marrón o una enana roja, los científicos miden su temperatura. Las enanas marrones son aún más frías y mucho más ligeras en masa. A veces, las sustancias químicas también pueden dar una pista. La presencia de elementos como el metano o el amoníaco, que solo pueden sobrevivir a bajas temperaturas, sugiere que el objeto es una enana marrón. La presencia de litio en la atmósfera también indica que el objeto es una enana marrón y no una enana roja, las cuales carecen de este elemento. Además, se han descubierto muchas enanas rojas rodeadas de exoplanetas, aunque los gigantes gaseosos al estilo de nuestro Júpiter son raros. Como estas estrellas son tenues, es más fácil detectar exoplanetas a su alrededor, lo que las hace muy populares entre los cazadores de exoplanetas. El telescopio espacial Kepler, que operó desde 2009 hasta 2018, y el telescopio espacial TESS, que comenzó a operar en 2018, examinaron muchas enanas rojas en busca de posibles exoplanetas similares a la Tierra. La paradoja es que, durante mucho tiempo, los científicos consideraron que las enanas rojas no eran aptas para la vida. Su luz y calor limitados indicaban que la zona de habitabilidad, la región donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío y donde se puede formar agua en estado líquido, se encontraría muy cerca de la estrella, lo que significa que los exoplanetas quedarían expuestos a su radiación, algo perjudicial para la vida. Otros exoplanetas pueden estar en acoplamiento de marea con la estrella, es decir, un lado está constantemente de cara a la enana roja, como la Luna con la Tierra, por lo que en un lado del exoplaneta haría demasiado calor mientras que en el otro haría demasiado frío. Sin embargo, hoy en día son precisamente los sistemas exoplanetarios en enanas rojas los que se consideran en la Tierra como potencialmente habitables. En 2016 se descubrió un exoplaneta de este tipo en la órbita de Próxima Centauri, y en 2019 los astrónomos anunciaron la probable rotación de un segundo exoplaneta mucho más allá de la zona habitable. En el sistema TRAPPIST-1 hay al menos 7 exoplanetas, y muchos estudios sugieren que al menos en algunos de ellos podría haber vida. De hecho, la larga vida de las enanas rojas es una de las razones por las que estas estrellas se consideran buenas fuentes para albergar vida en sus exoplanetas, ya que se mantienen estables durante un tiempo muy prolongado. En cuanto a los exoplanetas de nuestro objeto de estudio, Gliese 445, hasta ahora nadie los ha detectado, aunque esto no significa que no existan en absoluto. Como ya hemos mencionado repetidamente, las diminutas enanas rojas tienen una vida útil muy larga, pero aún así, al igual que todas las demás estrellas, tarde o temprano quemarán su reserva de combustible. ¿Qué pasará después? Se convertirán en enanas blancas, estrellas muertas. Por cierto, exactamente el mismo destino le espera a nuestro Sol. En resumen, su final es el mismo.
Vamos a resumir brevemente, las enanas rojas son los objetos más comunes, al menos en nuestra Vía Láctea, y al mismo tiempo las estrellas más longevas. Es imposible no recordar el viejo refrán, despacio se llega lejos. Y es precisamente hacia un representante de las enanas rojas, la estrella Gliese 445, hacia donde se dirige a toda marcha nuestra Voyager 1. Es verdad que el aparato no alcanzará este objetivo pronto, aproximadamente en el año 40.272. La Voyager 1 se moverá y pasará a una distancia de 1.7 años luz de esta estrella. Pero lo sorprendente es que durante todo este tiempo Gliese 445 también se está moviendo, y no solo en el espacio cósmico, sino al encuentro de nuestro sistema solar. Dentro de 40.000 años, esta estrella se encontrará a solo 3.45 años luz de nosotros. Les recuerdo que actualmente esta distancia es de algo más de 17.5 años luz. En este momento, Próxima Centauri sigue siendo la estrella más cercana al Sol, pero con el tiempo perderá esa posición, cediéndola primero a Alpha Centauri, luego a la estrella Ross 248 y finalmente a Gliese 445. Por último, ¿cuál será el destino posterior de nuestro glorioso aparato Voyager 1? Después de Gliese 445, le tocará salir de la nube de Oort, lo que ocurrirá según los cálculos dentro de 56.000 años. Luego pasará cerca de las estrellas Gliese 686 y Gliese 678, esto sucederá dentro de 570.000 años. Es verdad que para entonces ya será más bien un trozo de hierro muerto flotando en el espacio, aunque hecho por el hombre, ya que todos sus equipos dejarán de funcionar por completo. ¿Y qué pasa con la Voyager 2?, se preguntarán. Ella también está en camino, también vuela hacia el espacio interestelar pero en dirección opuesta a su hermana gemela. Dentro de unos 40.000 años, la Voyager 2 pasará cerca de la ya mencionada estrella Ross 248, que por cierto también es una enana roja y se encuentra en la constelación de Andrómeda, no confundir con la galaxia del mismo nombre. Dentro de aproximadamente 296.000 años, pasará a una distancia de 4.3 años luz de la conocida estrella Sirio. Es difícil decir cómo terminará el asombroso viaje de las hermanas Voyager, tal vez vaguen eternamente por la Vía Láctea, o tal vez les espere la muerte por miles de impactos de micrometeoritos, o quizás sea una sola colisión pero importante. Bien podría ser que las Voyager sobrevivan al sistema solar, por no hablar de que sobrevivirán a quienes las crearon. Después de todo, si la humanidad llegará a sobrevivir al menos hasta el año 40.272, es una gran pregunta. Nuestra galaxia guarda muchos secretos, pero las cosas más sorprendentes ocurren en su centro, en el corazón de la Vía Láctea. Por ejemplo, aquí se encuentra el agujero negro supermasivo Sagitario A estrella, al igual que cualquier otro objeto similar, representa un gran interés para el mundo científico. Actualmente está dormido y se encuentra en una fase inactiva. Cerca se puede encontrar también el complejo Sagitario B2, una gran nube de gas y polvo cuyas partículas están cubiertas por una fina capa de hielo. Cuando la radiación incide sobre ellas, comienzan cadenas de reacciones químicas. Dicen que esta nube arroja luz sobre el misterio del origen de la vida. En general, los enigmas están dispersos por todas partes y en los alrededores del centro de la Vía Láctea también abundan. Por ejemplo, allí se encuentra un objeto cósmico con un nombre inusual, el Gran Aniquilador. Sobre este objeto se sabe hoy en día muy poco, lo que lo hace aún más interesante. Empecemos por decir que el Gran Aniquilador es un microcuásar en la Vía Láctea. Es una palabra que escuchamos con menos frecuencia que su segunda mitad. Sin embargo, como habrán adivinado, es algo reducido de un cuásar, pero de la misma categoría. Los cuásares suelen ser núcleos de galaxias jóvenes y activos en los que un agujero negro supermasivo devora el material circundante, el cual forma un disco de acreción y les proporciona una energía potentísima. En cambio, los microcuásares son sistemas estelares binarios, es decir, se componen de dos componentes. En este sistema doble, un componente es algo que alguna vez fue un astro y ahora está comprimido en un objeto compacto, por ejemplo, una estrella de neutrones o un agujero negro. El otro componente es una estrella común.
Este sistema es muy estrecho y, debido a ello, la materia de la estrella es absorbida poco a poco por su vecino más compacto, sirviendo como fuente de radiación. En resumen, la esencia es la misma, solo que el cuásar es un fuego artificial a escala galáctica y su pariente con el prefijo micro es como un pequeño petardo infantil. Es una broma, por supuesto, porque un petardo de este tipo emite chorros de varios años luz de longitud, tiene temperaturas de millones de grados y sus dimensiones alcanzan miles de kilómetros cuadrados. Así que, en comparación con un cuásar, realmente es un petardo, pero no para nosotros. Actualmente se han registrado unos 20 microcuásares de este tipo, pero ahora solo nos interesa uno, así que regresemos a los alrededores de la Vía Láctea. El gran aniquilador se encuentra en la constelación de Ofiuco, a una distancia de 5.000 años luz de la Tierra, pero del propio centro de la galaxia está a un paso, a solo 350 años luz. En su región, es la fuente de rayos X más brillante. Los astrónomos consideran que el gran aniquilador es un gemelo enano de Sagitario a estrella, del cual ya saben. El mismo está sumergido en una densa nube molecular. Además, el gran aniquilador tiene una fuente de radio asociada que emite chorros, es decir, corrientes de gas ionizado de unos 5 años luz de longitud. Esto es un poco más que la distancia desde la Tierra hasta la segunda estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri. Resulta que el gran aniquilador es, para los estándares terrestres, un objeto muy lejano de nosotros que emite chorros de gas también de gran longitud, pero si escalamos estas distancias, veremos que la longitud del chorro en comparación con la distancia total es muy pequeña. Por ejemplo, imaginen que Kiev es el punto de partida, es decir, la Tierra, y el destino, el gran aniquilador, es París. Pues bien, este chorro imaginario solo se podría ver cuando faltaran apenas 2.3 kilómetros para llegar a París. Existe la suposición de que el gran aniquilador pudo haberse formado a partir de varios agujeros negros de menor tamaño, pero hay otra versión según la cual había un pequeño agujero negro que con el tiempo se convirtió en un gigante al absorber las nubes de gas cercanas. Ya estamos hablando mucho de este objeto, pero les puede surgir una pregunta bastante obvia, ¿de dónde viene un nombre tan inusual? Empecemos con la palabra gran. El caso es que a los astrofísicos les gusta dar nombres rimbombantes a sus descubrimientos, y no es para menos, después de haber trabajado tanto en la investigación de un objeto. También hay una designación en código para el aniquilador, pero es extensa. En este caso, la gran cantidad de cifras son simplemente las coordenadas. Aquí en realidad también todo es bastante sencillo, pero se necesita una pequeña incursión en la teoría. Aniquilador, naturalmente, proviene de la palabra aniquilación. Este término define la reacción de transformación de una partícula y una antipartícula en otras partículas al chocar. Resulta que del aniquilador salen dos chorros de antipartículas y, en el momento en que alcanzan la materia, se produce la aniquilación con la formación de radiación gamma. El gran aniquilador suele estar cubierto por nubes de gas y polvo. La masa de estas nubes equivale a la masa de 6 planetas como nuestra Tierra. Para comprender la naturaleza de un objeto celeste, incluido el aniquilador, es importante investigarlo en diferentes rangos del espectro. Sin embargo, debido a la fuerte absorción interestelar, los científicos no han logrado registrar radiación ni óptica ni infrarroja, ya que la nube crea un obstáculo. Es mucho más fácil trabajar en el rango de radio. Con su ayuda se descubrieron dos corrientes de chorros dirigidas en direcciones opuestas. Inicialmente, el objeto fue detectado en el rango de rayos X. Cabe decir que este rango puede ser blando y duro, y ambos tipos se utilizaron para investigar al aniquilador. Como es sabido, los rayos X son ondas electromagnéticas invisibles para el ojo humano. La radiación blanda se caracteriza por tener la menor energía de fotón y frecuencia, pero la longitud de onda sigue siendo la mayor. En la radiación dura ocurre exactamente lo contrario. Se observa la longitud de onda más corta, pero la radiación posee la mayor energía de fotón y frecuencia. Casi toda la información, incluidos los datos sobre la energía de los pares de fotones y la variabilidad de la radiación, se registró en el rango de rayos X. Nuestros conocimientos sobre el gran aniquilador se basan principalmente en teorías. Es más, los astrofísicos llegaron a la conclusión de que el objeto encontrado es un sistema binario gracias a una analogía.
comprendieron que el espectro del aniquilador es similar al espectro de Cygnus X1, un sistema binario de rayos X. Cygnus X1 también se compone de un agujero negro, una estrella supergigante que gira a su alrededor. Este objeto se encuentra a una distancia de 670 años luz de nuestro sistema. La masa del agujero negro es de 14.8 masas solares y la de la supergigante azul es de 19 masas. Es interesante que Cygnus X1 fue el primer candidato a agujero negro del mundo. De hecho, el difunto Stephen Hawking no creía que realmente hubiera uno allí, por lo que incluso perdió una apuesta con otro famoso científico, Kip Thorne. El gran aniquilador y Cygnus X1 tienen parámetros similares de dureza del espectro, y los indicadores de luminosidad de ambos objetos también coincidieron prácticamente. Además, la similitud entre Cygnus X1 y el gran aniquilador se manifiesta en que los discos de acreción alrededor de los agujeros negros de ambos objetos se alimentan del viento estelar creado por el segundo componente del sistema. Como podemos ver, en el centro de nuestra galaxia ocurren muchos procesos difíciles de explicar que interesan al mundo científico y nos causan asombro. Lo más importante es que estos procesos funcionan como un mecanismo bien engranado. La más mínima oscilación en su sistema puede activar un efecto dominó y provocar consecuencias irreversibles, perceptibles incluso en la Tierra. Cuanto más sepamos sobre estos procesos, mejor podremos prepararnos y tomar medidas de seguridad. Sin duda, volveremos más de una vez al centro de la Vía Láctea, pero eso será en las próximas entregas. Hasta un próximo y emocionante encuentro.